integrantes y la fecha, que lo pueden ustedes sacar o lo pueden colocar en su carátula y también presentar su hoja de registro en laboratorio, ¿no? Para yo tener la certeza de que hayan ingresado todos a hacer su ensayo y la fecha en la que van a hacer sus ensayos. Ya. ¿Qué más? Van a colocar la cantera de donde están haciendo el estudio. Ya, es decir, por ejemplo, ya se les indicó, ¿no? A algunos les ha tocado cantera Nuevo Horizonte, canteras Quispe, etcétera. Entonces, nombre de la cantera, de dónde se provienen los agregados, una pequeña introducción del ensayo que van a realizar, por ejemplo, si es el ensayo de humedad, una pequeña introducción, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la práctica, los conceptos básicos, una descripción de los equipos utilizados, el procedimiento experimental que están haciendo, donde van a tener que adjuntar fotografías de sus procedimientos, el procedimiento de cálculo que se va a hacer mediante una ficha que se les va a entregar también y donde van a completar sus datos o los cálculos que van a hacer, un panel fotográfico, como mínimo una fotografía donde estén todos los integrantes del grupo y otras fotografías que ustedes consideren que deben presentar en su informe, recomendaciones, conclusiones y la bibliografía que vayan a utilizar, ¿no? Seguramente acá se tiene que colocar como bibliografía la norma técnica que se va a utilizar y alguna otra fuente que ustedes vayan a utilizar, ¿ya? Entonces, el primer paso para hacer todos estos ensayos ha sido pues la extracción y preparación de muestras, ¿no? Que ha sido el muestreo que ustedes han desarrollado en cantera, ¿ya? Y el paso que van a seguir para todos los ensayos que van a desarrollar es la preparación de muestras. ¿Y cuál es la preparación de muestras? El cuarteo que se realiza para seleccionar la muestra necesaria para el ensayo, ¿ya? Entonces, este proceso de cuarteo incluso ya lo hemos visto en el curso de tecnología de los materiales, ¿no? ¿Para qué se hacía? Para poder obtener una muestra significativa y representativa de nuestra totalidad de agregados, ¿ya? Creo que ya no hay sentido de volverles a explicar porque ya lo hemos visto, ¿no? Ya saben también cómo es el proceso. Y el primer ensayo que van a desarrollar es el que ahí dice, ¿no? La parte superior, laboratorio número 1. Es decir, el primer ensayo que se va a realizar, que es el método del ensayo para el contenido de humedad total evaporable de agregados por secado en horno, ¿no? Entonces, también este ensayo es un ensayo que se va a repetir del curso de tecnología de los materiales, ¿no? Van a tener una muestra representativa en una tara pequeña que se va a secar a una temperatura de aproximado 105 más o menos 5 grados centígrados. Creo que el de laboratorio, su horno está a 110, ¿no? ¿Qué más? Van a hacer el peso de la muestra en estado seco, perdón, en estado húmedo, después de 24 horas, el peso de la muestra en estado seco. Y con eso calculamos el porcentaje de humedad. Entonces, es un ensayo que se va a repetir del curso de tecnología de los materiales, ¿no? El procedimiento de cálculo ya está ahí, también ustedes lo conocen. Y el contenido de humedad se realiza o lo van a registrar, sus datos los van a registrar en una hoja de cálculo o una hoja de laboratorio que también les voy a proporcionar al final o lo voy a colgar en el claro, ¿ya? Segundo ensayo que van a realizar, ¿no? El primer ensayo es humedad. Segundo ensayo, ensayo de análisis granulométrico, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a realizar el análisis granulométrico, también es un ensayo que lo vamos a repetir del curso de tecnología de los materiales, ¿no? Para lo cual tenemos que saber la cantidad de muestra que vamos a utilizar. Esto para muestra gruesa, ¿no? De piedra chancada. De acuerdo al tamaño máximo nominal. Yo les he pedido que me traigan piedras de 3/4, ¿no? 3/4 de pulgada. Por lo tanto, la cantidad de muestra mínima para su ensayo es de 5 kilogramos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta del por qué yo les he pedido que traigan tanta cantidad de material, ¿no? Porque ya el material que van a utilizar para este ensayo va a pasar por un proceso de secado en horno, ¿no? Y no sería lo correcto que esa muestra la vuelvan a juntar con la muestra que está inalterada,
porque ya estaríamos incurriendo en un error al momento de hacer nuestro ensayo de nuestro diseño de mezcla. Entonces, la muestra que van a utilizar para hacer el análisis granulométrico, esa muestra ya la van a tener que desechar. No se les vaya a ocurrir volverlo a guardar en su recipiente donde están almacenados sus agregados, ¿ya? Por eso estos 5 kilos que van a utilizar, que van a estar en el horno, ya se van a desechar. Listo. Y para el agregado fino, la cantidad mínima de muestra es de 300 gramos, pero yo en el laboratorio creo que he visto que utilizan medio kilo, ¿no? Como mínimo, algunos 1 kilo. Entonces también va a depender de la capacidad que tienen nuestras mallitas, ¿no? Y para recordar nada más cuáles son los tamices que van a utilizar, que son los tamices normalizados, que se van a utilizar para la granulometría. Ahora, lo que se está presentando acá les dije que es un resumen, ¿no? ¿Y dónde voy a encontrar la información completa? Aquí arriba les pongo análisis granulométrico de acuerdo a la norma técnica 400-012-2021. Creo que en el Classroom ya también les he dejado, a ver, vamos a revisar. En el Classroom están las normas técnicas, sí, ¿no? Ya les cargué las normas técnicas peruanas. Entonces ahí tienen más información para que puedan leer y profundizar un poco más sus informes, ¿no? Incluso ahí hay conceptos, tablas, entre otros, ¿ya? Siguiente. Y la hoja, que van a utilizar hoja de cálculo, también les voy a entregar en PDF y en Excel para que ustedes, si desean hacer algún cambio, puedan realizarlo. Siguiente es, ya, como parte de este análisis granulométrico, ¿qué es lo que van a presentar finalmente? Lo que van a presentar finalmente son sus hojas, sus curvas granulométricas, ¿no? Pueden ser dibujadas a mano o pueden ser dibujadas en un Excel. Pero, por favor, si lo van a hacer en un Excel, pónganle un formato a su curva granulométrica, ¿no? Defínalo por colores las curvas, porque no solamente son las curvas, sino también son los usos granulométricos del fino y del grueso. Entonces, si lo van a hacer en Excel, por favor traten de darle un formato bonito, ¿ya? Para que sea presentable su trabajo. Y si lo van a hacer a mano, también excelente, porque lo van a hacer con colores, ¿no? Más detallado. Le van a poner membrete incluso. Ahora, el tercer ensayo que van a realizar consiste al ensayo de determinación de material que pasa a la malla número 200. ¿Para qué se realiza este ensayo? Este ensayo se realiza para poder determinar la cantidad de arcilla y limos que tiene nuestro agregado, ¿ya? Nosotros calculamos el módulo de fineza, ¿no? Y el módulo de fineza es un valor que nos indica cantidad de finos. Pero para saber exactamente la cantidad de finos que puede tener nuestro agregado, se realiza el ensayo, que es lavar el agregado por la malla número 200. O sea, van a lavar el agregado por la malla número 200 para que pasen los granos más finos del agregado, ¿ya? Los granos más finos del agregado. En algunos casos, por ejemplo, cuando son agregados de ladera, no son de río, ya son de ladera, la mayoría de agregados vienen sucios, ¿no? Ustedes mismos, quizá a algunos les ha tocado ir a una cantera de ladera, ¿no? Entonces, esos son los agregados más sucios que vienen. Entonces, con este ensayo vamos a poder determinar qué cantidad de finos tiene, ¿no? Y cuál es lo correcto, ¿no? A lo que debemos llegar, que el porcentaje de ese material que se va a pasar por esta malla sea como máximo, si es de un agregado grueso, del 1%, ¿no? Y como máximo, si es una arena, el 5%. Entonces, vamos a ver, vamos a determinar ese factor, ¿no? Entonces, el procedimiento de ensayo es el siguiente. ¿Ya? Se va a tener que determinar el tamaño máximo del agregado primero, que nos estamos trabajando con 3/4, y el peso mínimo que vamos a utilizar son 5 kilos. Entonces, se van dando cuenta
que hasta acá ya vamos a ir desechando 10 kilos, ¿no? 5 kilos del agregado anterior, 5 kilos en este ensayo, ¿no? Entonces tampoco después de lavada la muestra lo van a volver a incluir a su recipiente de almacenamiento, ¿no? A su almacenamiento. Van a tener ya que desechar la muestra lavada también. Ahora, para hacer este ensayo, ¿ya? Van a utilizar una mallita, que es la malla número 200, ¿ya? Así es el proceso, ¿no? Que se va a tener que hacer un lavado de este agregado. Entonces, para ello les voy a pedir que tengan mucho cuidado con el tamiz número 200, que de nuestro juego de tamices de concreto es el tamiz más caro, ¿ya? Entonces, siempre les he recomendado que en el laboratorio tengan cuidado al momento de utilizar los equipos y los instrumentos, porque si lo dañan, ¿no? Van a tener que reponerlo de la misma manera, ¿ya? Entonces, van a tener, por favor, mucho cuidado, porque es la malla más fina, la más delgadita, y es una de las más costosas. Entonces, van a tener cuidado. Seguramente en el laboratorio, el técnico Mendoza les va a proporcionar una malla que quizá haya tenido algún desperfecto, ¿no? Porque lo han roto. ¿Ya? Entonces tienen que darse cuenta que en qué condiciones les están entregando el equipo o el instrumento, la malla, y también ver en qué condiciones la están devolviendo, ¿ya? Para que no tengan problemas. Entonces, ¿cómo es el cálculo? ¿No? El cálculo es realizar un peso seco, ¿ya? Después van a lavar por la malla número 200 y van a volverlo a pesar. Lo van a volver a secar y lo van a volver a pesar, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar la cantidad de material fino que se ha ido por la malla número 200. ¿Ya? Siguiente. Ese es el laboratorio número 3. Laboratorio número 4 es el ensayo para determinar el peso unitario de los agregados. Entonces, hasta acá llevamos cuatro ensayos, ¿no? Laboratorio número 4, ensayo para determinar el peso unitario de los agregados, que también cumple la norma técnica 400-017. Cuando hablamos de pesos unitarios, hay dos conceptos claves que necesitamos conocer en concreto. Uno es el peso unitario en condición suelta y el otro es el peso unitario en condición compactada, ¿ya? Entonces, para realizar o para determinar el peso unitario, ¿ya? Les van a proporcionar unos recipientes donde van a realizar el ensayo. En el laboratorio creo que hay solamente recipientes para piedras de 1,5 pulgadas, ¿no? Los recipientes normalizados. Pero se utilizan briquetas de concreto, si mal no recuerdo, para poder hacer este ensayo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que conocer para hacer este ensayo? Tenemos que conocer el volumen del recipiente que vamos a utilizar, ¿no? Si, por ejemplo, es una briqueta, nos van a dar, pues, el alto y el diámetro, ¿no? De la briqueta y vamos a poder calcular su volumen, ¿no? Esa es una manera. Hay otra manera de calcular el volumen. ¿Cómo es? Completándolo con agua y pesándolo, ¿no? Entonces, también es una manera de calcular. Otra manera, usando la arena de Ottawa, ¿no? Que tiene una densidad conocida, igual el agua, ¿no? Con una densidad conocida, pero lo más común simplemente es mediante sus dimensiones, ¿no? Alto por área de la circunferencia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo es el proceso? El proceso es llenar con nuestro agregado ese recipiente. ¿Para qué? Para conocer qué cantidad en peso de agregado entra en un volumen de recipiente conocido, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza este ensayo? Cuando es el peso unitario suelto, simplemente agarro mi agregado y lo lleno todo sin hacer ninguna compactación, ningún movimiento, nada. Lo lleno, lo suelto, ¿no? Lo suelto. Y cuando ese es el peso suelto. Y cuando es el compactado, ¿qué hago? Lo divido mi recipiente en 3 partes.
Entonces lleno una primera parte y con una varilla voy a golpear 25 veces a mi agregado. Lleno la segunda parte y con la varilla igual, golpeo 25 veces. Lleno la tercera parte y nuevamente golpeo 25 veces hasta que esté al ras mi agregado y lo peso. Entonces van a obtener dos valores, que es el peso unitario compactado, ¿no? Que dice, ¿qué es la relación? El peso del agregado entre el volumen del recipiente. Sencillo, ¿no? ¿En qué unidades? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Siguiente, peso unitario suelto, lo mismo. He llenado mi recipiente sin ejercerles golpes, entonces voy a pesarlo entre el volumen del recipiente. Ese es el peso unitario, ¿ya? Es un bastante sencillo, ¿no? Ahora, el agregado que voy a usar en este ensayo, tendré que guardarlo, desecharlo. Tendré que, ¿qué dicen? ¿Lo desecho o lo conservo? Si lo voy a, como para este ensayo, voy a tener que secar mi agregado, obviamente voy a tener que desecharlo. Cualquier agregado que esté secado en el horno se desecha, ¿ya? No se recicla. ¿Por qué? Porque esto ya está alterado, ¿no? Ya pasó por un proceso de secado. Ya no está como yo lo cojo o lo recojo de la cantera, ¿no? Entonces, también lo voy a desechar, ¿no? Para este ensayo generalmente el agregado grueso, que es la piedra chancada, no pasa por proceso de secado, normalmente, ¿no? Pero sí es lo correcto que esté seco, ya completamente seco. Para la arena también tengo que secarlo, ¿no? Para poder hacer mi ensayo. Entonces ya se dan cuenta que acá también lo que vayamos a utilizar para el ensayo vamos a tener que desecharlo, ¿no? Siguiente. Creo que este es el, a ver, y esos son los formatos de peso unitario, ¿no? Y el último ensayo, que es el ensayo número 5, es el ensayo de peso específico y absorción de los agregados. Y también tiene su norma técnica, ¿no? Norma técnica 400.021, ¿ya? Entonces, en este tipo de ensayo vamos a calcular distintos tipos de peso específico, no, sino distintas condiciones de peso específico. ¿Ya? El peso específico aparente, el peso específico de masa, el peso específico de masa saturado superficialmente seco. Entonces, ¿en qué condición estará el peso específico aparente? El peso específico aparente es una condición seca, ¿no? Peso específico de masa también es una condición seca. Peso específico de masa saturada superficialmente seco es en una condición de saturación superficialmente seco. ¿Cuál es la condición de saturada superficialmente seco? La condición de saturada superficialmente seco se obtiene de la siguiente manera. Presten atención, por favor. El agregado se mete a un recipiente lleno de agua, ¿no? Se tapa completamente de agua y se deja sumergido por 24 horas. Después de sumergido de 24 horas, saco mi agregado que ha estado en el agua y seco superficialmente sus caras, ¿no? Por ejemplo, si es una piedra, voy a secar superficialmente sus caras. Entonces, ¿qué condición va a tener ese agregado en ese momento? Un agregado saturado, porque ha estado en agua, ¿no? 24 horas internamente, completamente saturado, pero externamente seco. Entonces, esa es la condición de masa saturada superficialmente seco. Lo mismo pasa con el agregado fino, que es la arena, ¿no? De ahí es un poco más complicado llegar a esa condición, ¿no? ¿Por qué? Lo voy a sumergir en agua 24 horas, lo voy a sacar. ¿Y cómo haría para yo secarlo superficialmente? La arena, ¿no? El proceso que se hace en laboratorio es muchas veces colocarlo al sol, pero no dejarlo, ¿no? Sino ir moviendo hasta que solamente se seque superficialmente. El otro que es utilizar un calor, ¿no? Pero no es el horno, ¿ya? Es un calor
que se le está aplicando directamente, como por ejemplo, ¿cuál? Una secadora de cabello, ¿no? Y eso siempre les digo a todas las veces que hacen laboratorio. Muchas veces en su grupo, pues, ¿no? Ustedes tienen novias o son chicas o tienen a sus mamás, sus hermanas, etcétera, que utilizan una secadora de cabello. Entonces, podrían llevar una secadora de cabello al laboratorio para que puedan hacer este proceso de secado superficial, ¿ya? Expandir el calor uniformemente para que no se evapore el agua interna, sino solamente se seque externamente, ¿ya? Esa es la condición saturada superficialmente seca, ¿ya? Y el otro que vamos a obtener en este ensayo es la absorción. ¿Qué es la absorción? La cantidad de agua que va a incluirse dentro de mi agregado, ¿no? O que va a agarrar mi agregado después de 24 horas de sumergidos, ¿no? Entonces, el procedimiento es el siguiente, ¿ya? Para el ensayo del agregado grueso, voy a utilizar un peso mínimo de muestra, ¿no? Dependiendo de mi tamaño máximo nominal. Estamos trabajando todos con agregados de 3/4 de pulgada, ¿no? Entonces, mínimo tengo que trabajar con qué cantidad de ensayo, dice 3 kilos, mínimo. Entonces, estos 3 kilos también que voy a usar acá, ya saben, ¿no? Se va a desechar, no se va a volver a utilizar. Siguiente, el procedimiento es, lo primero, dice, sumergir en agua por 24 horas, ¿no? Saturarlo en agua por 24 horas. Entonces, en este punto, seguramente el técnico del laboratorio les va a recomendar lo mismo que yo les voy a decir ahora. Tienen que llevar cada grupo sus tinas o sus baldes donde vayan a sumergir sus agregados, porque en el laboratorio no hay la suficiente cantidad de recipientes para que puedan utilizar. Entonces lleven sus tinas o sus baldes o sus taras grandes si tienen algunos para poder sumergir su agua por 24 horas, ¿ya? Después, ¿qué dice? Sacar la muestra del agua y secar con una franela la superficie de las partículas, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Para qué? Para obtener una muestra saturada superficialmente seca. Entonces, también el técnico de laboratorio les va a decir, cada grupo tiene que tener su franelita, ¿no? O un trapo, no sé, tal vez ya tienen en casa, ¿no? Un trapo que esté en desuso, un polo que esté en desuso, pueden utilizarlo como para secar la superficie, ¿ya? ¿Qué más? Dice, colocar la muestra saturada con superficie seca en la canastilla de alambre de la balanza hidrostática. Entonces, aquí vamos a conocer un nuevo instrumento de laboratorio que es la balanza hidrostática, que es una balanza que nos ayuda a pesar nuestro agregado dentro del agua, ¿ya? Es decir, vamos a poner en una canastita, esa canastita lo vamos a sumergir al agua y inmediatamente, ¿no? Se va a marcar el peso que tiene mi agregado sumergido en el agua, ¿ya? Entonces, es un nuevo instrumento que vamos a conocer, un nuevo equipito, ¿ya? ¿Qué más? Y después vamos a sacar esa muestra que hemos utilizado en la balanza hidrostática y lo vamos a secar, ¿no? Lo vamos a poner al horno por 24 horas. Entonces, aquí hay el cuadrito que el valor A, que es el peso seco al aire, que va a salir ¿de dónde? Del final de la muestra, ¿no? Cuando secan hasta obtener constantemente la muestra y van a obtener el valor de A. Ahí les voy a poner así, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más está? El peso de la muestra superficialmente seca, ¿no? En el aire, o sea, yo lo he sumergido en el agua 24 horas, lo he sacado, lo he secado con franela y ese es el valor de B, ¿no? Ese es el valor de B. ¿Y el valor de C cuál es? El peso de la muestra saturada en el agua, es decir, cuando yo lo peso en la balanza hidrostática. Y lo que voy a calcular, acá está, ¿no? El volumen de masa más volumen de vacíos y el volumen de la masa. Todo está en la tablita. Y también acá les estoy dejando cómo van a calcular, ¿no? Entonces, este es peso específico de masa saturado superficialmente seco y el peso específico aparente,
¿Cuál de estos creen ustedes que se utilice para hacer el diseño de mezcla? Entonces también lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? ¿Cuál vamos a utilizar para hacer nuestro diseño de mezcla? Y el porcentaje de absorción, cómo se calcula, ¿no? Ahí está también valor de B menos el valor de A. ¿Y cuál era el valor de B? A ver, el valor de B era el peso de la muestra saturada superficialmente seca, ¿no? Menos el valor de A, que es el peso seco, entre el valor de A, que es el peso seco. Entonces acá estamos utilizando, parecido a la humedad, ¿no? Pero acá no es el peso húmedo, sino es el peso saturado superficialmente seco, ¿ya? Listo. Eso es en cuanto al agregado grueso. Ahora, en el agregado fino también vamos a utilizar nuevos instrumentos de laboratorio, ¿no? Que van a conocer ustedes ahora. ¿Cuál es ese instrumento? Es el llamado molde cónico, ¿no? Molde cónico, con su pisón. Ahora, ¿qué cantidad de ensayo vamos a utilizar? 500 gramos, medio kilo, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es el proceso? Lo mismo, ¿no? Que el agregado grueso. Lo sumerjo 24 horas, lo saco de haberlo sumergido, lo seco superficialmente. Puedo utilizar, ahora que está soleando, ¿no? En el sol, ahí se sientan en el patio de la escuela y van secando su agregado, o utilizar una secadora, ¿no? Otros lo ponen al horno, pero no lo cierran, ¿no? Sino lo usan como una estufa, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que esté saturado superficialmente seco. Entonces, cuando esté saturado superficialmente seco, ¿cómo voy a constatar que ya se encuentra en ese estado? No es porque yo lo voy a ver nada más que ya parece que se secó, sino voy a utilizar el molde cónico. Ese es el método para saber que está en la condición de saturado superficialmente seco. ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar este recipiente por partes, ¿no? También lo divido en 3 partes. Y también le voy a ejercer golpes al llenado, ¿no? En este conito voy a meter mi agregado fino. De una parte primero y le ejerzo golpes, ¿no? 25 golpes. Otra partecita, la segunda, tercera parte y ejerzo golpes. Lleno completamente y también le ejerzo golpes con su pisón. Después, ¿qué hago? Retiro este moldecito, ¿ya? ¿Y qué tengo que ver? Que se empieza a desmoronar mi agregado fin alrededor. Cuando ya se empieza a desmoronar, ¿qué quiere decir? Que ya está en condición saturada superficialmente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si mi agregado se queda ahí intacto? ¿Mm? O no se ha movido nada mi agregado. Quiere decir que todavía está en condición saturada, ¿no? Perdón, en condición húmeda completamente, ¿ya? Entonces, también el proceso les van a explicar en laboratorio, ¿no? Utilizando el instrumento que es el molde cónico, para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿ya? ¿Qué más van a utilizar? Van a utilizar una fiola, ¿no? ¿Cómo es una fiola? Es parecido a una probeta de vidrio, pero que en la parte interior, en la parte inferior es redondita, ¿no? Circular, ¿ya? Entonces, ¿para qué utilizo la fiola? Para meter todo mi agregado, esos 500 gramos, voy a meter a mi fiola, le voy a llenar de agua hasta una marca, lo voy a agitar, le voy a sacar sus burbujitas que se producen y lo voy a dejar reposando 15 a 20 minutos. Después de esos 15 a 20 minutos voy a darme cuenta cómo mi agregado se ha ido sedimentando. La parte fina en la parte superior, la parte gruesa en la parte inferior y el agua de lo que estaba marroncita por mi agregado se va a volver transparente. Esa es la condición que yo voy a utilizar para pesar mi fiola con todo el agua y con todo el agregado. Después de pesado, voy a sacar toda la muestra y también lo voy a llevar al horno por 24 horas. Todos esos datos lo van a anotar también en una hoja, ¿no? ¿Qué datos van a anotar? Dice, peso de la arena saturada superficialmente seca, ¿no?
Peso de la arena saturada superficialmente seca. Aquí ese es más el peso de la fiola, ¿no? Peso de la arena más el peso de la fiola más el peso del frasco. Perdón, más el peso del agua que le va a ir, ¿no? El volumen del agua, la diferencia de estos dos. Peso de la arena seca al horno cuando yo ya lo he llevado a secar, ¿no? Y el volumen del frasco, ¿ya? Que va a ser el volumen de mi fiola, ¿no? Que es un volumen conocido también y es un dato que en el laboratorio les van a proporcionar de acuerdo al tamaño de fiola que utilicen, ¿ya? Entonces también aquí están las ecuaciones que se van a utilizar para el peso específico de masa saturada superficialmente seca, aparente y el porcentaje de absorción. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá todos los ensayos. Son 5 ensayos de laboratorio. Ahora vamos a ver un poco de los tiempos, ¿no? Para calcular qué cantidad de tiempo van a necesitar. Laboratorio número 1, que es la humedad, van a necesitar, a ver, ya pongámosle 2 días, ¿no? Un día que van a meter al horno y al día siguiente que lo van a pesar seco, ¿no? 2 días. Para el laboratorio de análisis granulométrico, los mismos 2 días que han utilizado en humedad, ¿no? Porque el día que meten para la humedad, también van a meter su agregado para que ya seque y hagan su granulometría, ¿no? Siguen siendo 2 días. A ver, ¿qué más está? El ensayo de determinación del material que pasa a la malla número 200, ¿ya? También, ¿no? Van a meter material al horno para que puedan realizar al día siguiente su ensayo. Ya pongámosle un día más aquí, ¿no? El peso unitario también va a tener que secarlo y al día siguiente hacer su ensayo, ¿no? Otros 2 días. El peso, el ensayo de peso específico, que también requiere de un día hacer la saturación, un día hacer el ensayo y un día meter al horno. Son 3 días más acá, ¿no? Más o menos, calculando, serán pues, a ver, vamos a ver, a más tardar 2 semanas, ¿no? A más tardar 2 semanas de laboratorio. Estamos hablando esta semana del 14 al 18, perdón, del 13 al 17 de mayo y la semana del 20 al 24 de mayo. Entonces son 2 semanas para que hagan sus ensayos de laboratorio, ¿ya? Pueden terminarlo hasta en 3 días, ¿no? Creo yo, hasta en 3 días, pero va a depender de la capacidad que tenga el horno. No todos van a meter al mismo tiempo, ¿ya? Porque la cantidad de materiales siquiera van a ser pues unos 10 a 15 kilos que va a secar de agregado grueso y de agregado fino al menos unos 6 a 8 kilos, ¿no? Entonces va a depender de la capacidad de nuestros hornos, ¿ya? Quizá de 2 grupos va a entrar al horno un día, al día siguiente de otros 2 grupos, de esa manera para que vayan avanzando, ¿ya? Entonces, al final de todos sus informes de laboratorio, les voy a pedir que me presenten un resumen de todos sus ensayos. De esta manera, un cuadrito de esta manera, ¿no? Resumen de ensayos, que van a poner el agregado fino del agregado grueso. ¿Qué valores? Todos los valores que hayan calculado. Peso unitario, peso específico, módulos de fineza, contenido de humedad, porcentaje de absorción. Aquí, por ejemplo, solamente está el peso específico de masa, ¿no? A ver. Ya, a ver. Pero pueden incluir todos sus resultados, ¿no? Peso específico seco, peso específico saturado, peso específico aparente. Entonces, un resumen con todos los resultados de los ensayos que hayan tenido. Incluso acá le estoy poniendo módulo de fineza, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber su módulo de fineza para al final ver si cumple o no cumple mi agregado con las características que me dice la norma técnica, ¿no? Ya está. Entonces, este es el resumen que van a presentar al final de sus 5 ensayos de laboratorio, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora
la hoja de cálculo que van a utilizar. Ya. Estos son los formatos de laboratorio, ya que les voy a proporcionar. Están en Excel. También les voy a proporcionar en PDF para que lo lleven impreso al laboratorio. ¿Por qué? Porque estas hojas de cálculo, ¿ya? Van a tener que al final, aquí abajo, ser visados por el técnico de laboratorio, ¿ya? Por el técnico de laboratorio. Entonces, esta es la hojita de humedad y tamizado, ¿no? Más que está rellenado ya, pero les voy a dar vacío en PDF para que ustedes rellenen. En laboratorio, obviamente no lo van a rellenar tal vez en computadora, ¿no? Quizá algunos sí, pero lo correcto sería agarrar mi hoja impresa y empezar a anotar a mano mis resultados, ¿no? Y al final hacerlo visar con el técnico de laboratorio el día que hice mi ensayo. Este es de análisis de tamizado y de humedad. También está el de peso unitario, ¿no? Aquí está el de peso unitario. También está rellenado, pero también les voy a dar en blanco para que lo impriman y lo lleven al laboratorio. Se está calculando en kilogramos por metro cúbico las unidades. ¿Ya? Está para el agregado fino y para el agregado compactado, ¿no? Porque hay 1, 2, 3, dice, porque tienen que hacerse 3 repeticiones como mínimo, ¿ya? Para obtener un valor promedio. O sea, el ensayo de peso unitario tengo que repetirlo 3 veces, ¿ya? Para hacer un promedio. Y lo mismo para el peso unitario compactado. Y para el peso específico, lo mismo, ¿no? Aquí está peso específico, absorción de agregado fino y de agregado grueso. Incluso esta hoja de cálculo que yo les voy a proporcionar ya está todo calculado, solamente para que llenen sus datos, ¿ya? Pero les estoy volviendo a repetir, lo van a tener que llevar impreso al laboratorio para que ahí anoten sus resultados a mano y lo hagan visar con el laboratorio al final. Entonces, ¿qué van a presentar en su informe? Van a presentar el formato que ha sido visado por el técnico, que está realizado a mano en el laboratorio, y el formato ya con sus cálculos realizados, ¿no? Entonces, ya les estoy dando prácticamente todos los materiales que van a utilizar en laboratorio. ¿Ya? Entonces, ya no hay excusa de que no supimos cómo calcular, nos confundimos en los cálculos, etc. Lo único que tienen que ahora procurar es hacer bien, hacer a conciencia sus ensayos en laboratorio. Si lo van a tener que repetir, lo van a tener que repetir nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esto va a depender los diseños de mezcla que vamos a obtener al final del curso, ¿ya? Entonces, este es el trabajo que van a desarrollar a partir del día lunes. Es por eso también que hoy se está haciendo la presentación de los ensayos que van a realizar, porque si no vamos a retrasar más el trabajo. Entonces, yo voy a coordinar con el técnico Alfredo Mendoza, con el que han estado trabajando en el curso de tecnología de los materiales, para que esta vez también les acompañe en el laboratorio para que realicen correctamente todos sus ensayos. El técnico Alfredo Mendoza no va a estar solo porque tal vez no se va a abastecer con todos los grupos, va a estar también a cargo, creo que tiene 2 practicantes en el laboratorio, ya que también les van a apoyar
en hacer correctamente sus ensayos, ¿ya? Y si no les convence lo que les dicen los practicantes, revisen la guía, la norma técnica también, ¿no? Para que tal vez ustedes tengan más precisión en lo que van a realizar. O consulten con el técnico Alfredo Mendoza en caso tengan todavía más dudas, ¿ya? Y si fuera necesario, también yo estoy en la universidad los días martes, los miércoles y los jueves en las mañanas, ¿ya? Si es que tienen alguna otra consulta de los ensayos. Entonces, ¿cómo se van a realizar los ensayos? ¿En qué horarios? Los horarios van a ser los siguientes. El día lunes voy a pedir a cada jefe de grupo, por favor, que se acerque al laboratorio lo más temprano posible. O sea, vamos a poner una hora, ¿ya? Para que todos los jefes de grupo se acerquen al laboratorio. Va a ser a las 8:30 am, ¿ya? 8:30 am. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere participar? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. De parte de mi grupo ya habíamos separado horario el día lunes a las 8 de la mañana. ¿Y ya separaron horario? Sí, el día lunes a las 8 de la ¿A o mañana sección B? de la sección B. Ya, entonces, pero de todas maneras, por favor, voy a pedir que todos los jefes de grupo se acerquen al laboratorio el día lunes. Si ya ustedes están a las 8, entonces todos deberían acercarse a las 8, creo yo, ¿no? Para que tal vez hay otros grupos que ya han encontrado sus horarios, se pongan al tanto, ¿no? Y separen ya los horarios que ya están definidos y los que todavía no, el día lunes coordinen el horario en el que van a ingresar, ¿ya? Entonces, eso va a depender de cada jefe de grupo. Si ya algunos grupos tienen el horario definido, ya continúen con su horario. Si hay grupos que no tienen todavía horario definido, por favor, el día lunes 8 de la mañana para que empiecen a hacer sus trabajos, ¿ya? El técnico Alfredo les va a colocar en los horarios que están disponibles para que ya de una vez empiecen a hacer sus ensayos. El trabajo de laboratorio va a ser de 8 a 1 y de 2:30 a 5:30. No hay horario de 6 de la noche, no hay horario de sábado ni horarios de domingo, ¿ya? Entonces, por favor, coordinen de acuerdo a sus horarios. Esta semana que viene, que tenemos clase el día miércoles, vamos a tener una clase también breve, ¿no? Miércoles y jueves, creo que es con la sección A y la sección B. Va a ser una clase corta, porque tenemos que ir avanzando el tema de desarrollo de ejercicios, ¿ya? Entonces, si no tenemos clases, vamos a retrasarnos mucho. Entonces, vamos a tener una clase pequeña o corta para ver el tema de ejercicios de laboratorio, ejercicios de agregados, ¿ya? Entonces, la recomendación es la siguiente. El día lunes, 8 de la mañana, todos los jefes de grupo, solamente jefes de grupo, por favor, porque no se vayan a ir todos al laboratorio y el técnico Alfredo no les va a querer atender en grupos grandes, ya solamente los jefes de grupo, creo que son 8 grupos o 9 grupos, ¿no? Creo que son 8 o 9 grupos, sección A y sección B, para que definan, por favor, sus horarios. También yo el día lunes voy a pedir al técnico que voy a subir yo como a las 10 de la mañana, que me proporcione los horarios que se han definido, porque en algún momento yo puedo entrar al laboratorio y verificar los trabajos que están desarrollando, que tienen que estar con implementos, no se olviden, con sus implementos de seguridad. Si yo los encuentro en el laboratorio trabajando sin sus implementos, ahí va a haber problemas, ¿no? Entonces, por favor, el día lunes 8 de la mañana para que definan sus horarios de laboratorio, ¿ya? Y también les va a dar algunas recomendaciones, ¿no? De qué cosas llevar